Hoy venimos cargaditos de noticias y actualidad Real Madrid. Siguen saliendo declaraciones sobre nuestro club que están dando mucho que hablar en las redes sociales. Thibaut Courtois ha dejado unas palabras en Bélgica que como madridista me encanta escuchar. Y ojo, porque se está moviendo muchísimo el mercado de Real Madrid con Florentino Pérez, que se hablan de 2-3 jugadores de Mate Moreto. Y además hay un detalle que para mí está pasando desapercibido y puede ser más importante de lo que parece. Vais a ver clips y rajadas brutales de periodistas teóricamente de Real Madrid que vais a alucinar. ¡Vamos al grano! Que sí, que muy bien rodeado en el City te encaja porque lleva 10 años ahí y es un poco el Modric de los últimos años en el Madrid. Pues sí, le va sacando de suplente, otro día juega un rato, pero no le veo. Y con Ate, creo que el Bernabéu, en cuanto le vea sacar la pelota, se va a echar las manos a la cabeza. Y Dumfries es un suplente de Trent. Es decir, Dumfries no le va a quitar el puesto a Trent. Salvo que Mourinho se encabrone con que Trent no baja porque se frena. Pero me refiero, Dumfries es entre los 8 mejores laterales derechos de Europa ahora mismo. El Dumfries de 31 años en abril, el Dumfries que se ha perdido 20 partidos por una lesión en el tobillo. Yo creo que es un jugador que es un jugador de grupo que está bien para hacer equipo, para tener un lateral derecho suplente fiable. Oye, pero no para decir, tenemos a Dumfries. Yo le pongo un 6 y ha dado 10 años. O sea, parece que el Madrid de repente ha pasado de 1977 al 2021 de golpe. Y eso evidentemente es trabajo del entrenador. Y por supuesto demuestra lo caradura que fueron algunos jugadores en la etapa final con Ancelotti, con el que adultera la competición es el Madrid, y en eso coinciden el Barça y el Atleti. Lo que habrá que hacer es intentar al adulterador de la competición, que es el Madrid, excluirlo. Entonces, mándese al Madrid a que lo acojan en otra liga, en la Superliga, y tengamos una liga limpia, una liga limpia sin opción de perderlas. No creo que les vaya a perder, cuidado, pero visto, os lo juro, visto este discurso, creo que o espabila, o la campaña mejora, o la campaña agiliza, o pasando de son los niños de las eléctricas a son los niños de Ramón Calderón. Este es el primer clip de muchos, familia, porque viene cargadito el vídeo y este es el más blando, pero hay cosas que escucho de Látigo Serrano y yo no las entiendo, de verdad os lo digo, porque una cosa es que no te guste Florentino, que no te guste Mourinho, que no te guste Dumfries, Bernardo Silva, Cucurella, perfecto, vale, son opiniones, yo las respeto, Látigo Serrano, porque al final yo tengo mi punto de vista y tú tienes el tuyo, pero yo jamás diré que Real Madrid adultera la competición. Eso a mí nunca me lo vas a escuchar, perdón, más sabiendo cómo están las cosas hoy en día. Jamás me vas a escuchar a mí decir en un medio de comunicación que Real Madrid influye, entorpece, adultera o es un equipo corrupto y que estropea la competición española. No, el club que lleva años denunciando el caso Negreira, no, el club que acaba de enviar un informe a la UEFA para que reabre el expediente, no, el club que sea personal en la causa judicial, es el que adultera la competición. Porque yo aquí ya me pierdo, menudo madridista tenemos, vamos a hablar claro, vamos a ser sinceros, el que le dio una entrevistita a Enrique Riquelme y ahora parece que va en contra de Florentino. Durante años aparece un vicepresidente de los árbitros, Látigo, cobrando millones de euros del Fútbol Club Barcelona y del Girona, no, millones, no lo digo yo, no lo dice Florentino Pérez ni lo dice José Ángel Sánchez, lo reconocen las facturas, lo reconoce la investigación, lo reconoce la propia existencia de los pagos, y resulta que el problema somos nosotros, el Madrid. No, hombre, no, hay que subir un poquillo el nivel, Látigo, así no. Yo creo que al final un periodista que va a Movistar, que va a la COPE, que va a la cadena SER, que va al Larguero, que va al canal de Robert Martín, es que a mí me mata. Y luego la frase, en eso coinciden Barça y Athletic, ¿no? Y pues bien, vamos muy bien, ¿no? También coincidían Barça y Athletic cuando se quejaban de Real Madrid Televisión, también coincidían Barça y Athletic cuando atacaban la Superliga, también coincidían muchas veces porque tienen un rival en común, ¿no? Pero que coincidan, no convierte una opinión en una verdad. Al final es que tú escupas a Juste y a Rafa Juste y a Jan Laporta y la culpa todo es del Madrid y de Madrid Televisión. Y no le pitan un penalti, hablan de que el Real Madrid con Madrid Televisión adultera la liga y al final Tebas mira para otro lado, eso sí, como lo diga Florentino Pérez, ahí salen los árbitros llorando, ahí salen las amenazas, ahí salen las denuncias. Ahí salen contra todos y contra todos. Es que de verdad, este es el nivel. Pues este Látigo Serrano era un poco para traeros qué tipo de periodista es y vamos a hablar un poco de su opinión, ¿no? Sobre todo en este caso de Enrique Riquelme. Actualízate o te va a pasar como Ramón Calderón se le dice a Florentino Pérez.
Es que esta frase es durísima, a mí me mata de alma, porque al final comparar a don Florentino Pérez, el mejor presidente de la historia, por Ramón Calderón, cómo salió Ramón Calderón, no es precisamente un ejemplo de buena gestión. Entonces, cuando utilizas ese nombre como comparación, está lanzando un mensaje muy claro. Y os digo una cosa, sé que tiene muchísima repercusión en YouTube, que le siguen miles de personas en las redes sociales, y lo que más me molesta no es que se critique, ¿no? O ver su opinión. Lo que más me molesta es que parece que todo lo que hace el Madrid está mal. Todo, absolutamente todo. Porque al final, si fichas a Bernardo Silva, está mal. Es un suplente, no va a aportar nada. Tiene 33 años, cuando aún no hizo ni los 32. Si fichas a Cucurella, error. Si fichas a Konaté, no tienes balón cuando es lo que de verdad destaca Konaté, ¿no? Si denuncia el caso de Negria, mal. Si pide explicaciones, mal. Si gana, molesta. Si ficha, molesta. Si protesta, hay que cerrar Madrid Televisión. Si habla Florentino Pérez, todos son burlas ante una persona que tiene 79 años y no tiene habilidades comunicativas, como seguramente no las tenga yo. Pero yo cojo un micrófono, estoy habituado y al final me peleo con todo y contra todos, como dice el bueno de Jean Laporte. Entonces, igual, yo creo que no es el problema del Madrid. No, igual el problema es que hay gente a la que le molesta que el Madrid siga siendo el Madrid. No, yo lo digo sinceramente. Podéis criticar fichajes, podéis criticar a Florentino Pérez, podéis criticar a Mourinho, a Bernardo, me podéis criticar a mí, pero cuando llegamos al punto de llamar adulterador, no de la competición al Real Madrid, mientras siga abierta la mayor investigación arbitral de la historia del fútbol español y no es a nuestro club, ahí ya no estamos analizando el fútbol, ahí estamos entrando en un terreno de la obsesión, que a mí esto me duele, donde el discurso para mí pierde toda la credibilidad de este periodista que para mí tenía importante. Vamos con otro clip que aún es más duro, pero quiero compartirlo. Si queréis cerrar los ojos para escucharlo, porque es pastel. El principal enemigo es la prensa. Dentro de una larga lista de enemigos. La lista de enemigos ha ido creciendo en los últimos tiempos y creo que eso no favorece al Real Madrid. La prensa, que somos lo de menos, hacemos nuestro trabajo mejor o peor, pero la prensa, la UEFA, la FIFA, la Liga, la Federación, los árbitros, el Barça, la Superliga, el Atlético de Madrid, al que le ha mandado creo que el último tantarantán también en esa comparecencia de prensa. Yo creo que ese mensaje a los medios de comunicación no lo necesita. Nosotros contaremos lo que nos dé la gana. A mí lo de la prensa, o sea, a mí me da igual. Y a mí la prensa en este país me parece mala. En el momento más vergonzoso de la historia reciente del Real Madrid. De lo que yo recuerdo así, del año 2000 hacia aquí, para mí es uno de los momentos más vergonzosos. 8 el Barça. O sea, a ver si les mete 8 a estos tíos. La imagen del Madrid es mucho más importante que estos niñatos. Quiero decir, lo fue hace un montón de tiempo y a mí me recuerda, pues eso, a que se compra ahora un Walkman porque cuando era joven le gustaba tener el Walkman, ¿no? El Madrid actual, este Madrid es un sin Dios. O sea, es un... no hay manera, no hay por dónde cogerlo. Sinceramente, ha sido un año catastrófico. Estamos ante una de las crisis institucionales, deportivas, no solamente más graves, quizá ha oído alguna hasta más grave. Lo que pasa es que es tan explícita que no hay manera de controlarlo. Y en el nombre de todos los compañeros de este Sanedrín y casi si me lo permite, el resto de medios de comunicación, porque los malos periodistas hoy hemos provocado esto en el Bernabéu. No va a hacer ningún anuncio deportivo en estas 2 semanas. No, creo. Yo creo que no. Porque el entrenador ya se sabe y ya veremos los fichajes que pasan. Correcto. Sin embargo, Riquelme sí va a anunciar. Entrenador y jugador. Pero la prensa, o sea, a mí me da igual. O sea, a mí la prensa en este país me parece mala. El principal enemigo es la prensa. Dentro de una larga lista de enemigos. Este programa ha perdido en meses más de 250.000 oyentes. Más de 250.000 oyentes. Creo que sobraba mucha gente. 3 Bernabéus. Mandan sus socios y no mandan estos periodistas. Seguiréis perdiendo, Juanma, seguiréis perdiendo porque al final, si de 10 tertulianos que llevas al partidazo de la COPE, 9 son antimadridistas, pues pasa lo que pasa, ¿no? Y mira, os lo digo de verdad, familia, al final podéis estar conmigo, podéis no estar conmigo, me odiaréis, no me odiaréis, pero yo ya no compro el discurso de cierta prensa cuando hablan del Real Madrid. No lo compro, porque es siempre lo mismo. Da igual lo que haga el Real Madrid, da igual. Tenemos un bache de 2 años y el Athletic lleva un bache de 10. Y no sé, solo miran para nosotros. Si gana el Real Madrid, molesta. Si ficha, molesta. Si denuncia algo, molesta también. Si habla Florentino Pérez, molesta y se burlan de él. Si se queda callado,
también molesta, le piden que hable. Cuando hable se critica, se dice que tiene enfermedades graves. Es que llegamos a un punto en el que tú dices, joder, macho, de verdad, el problema siempre es el mismo. Porque escuchas a algunos periodistas y parece que Real Madrid es el origen de todos los males del fútbol mundial, que si la prensa es el enemigo, que si Florentino tiene una lista negra de determinados medios, que si el Madrid está en una crisis institucional que nos va a llevar a la ruina total, que si el Madrid está acabado, que el Madrid no tiene rumbo, que el presidente no vale para nada, que el Madrid es totalmente un desastre, que tenemos una plantilla que no vale para nada, y mientras tanto resulta que ese supuesto desastre sigue compitiendo como nunca, sigue fichando jugadores que quieren media Europa, sigue siendo el club que más atención llama a la gente joven, porque al final Bernardo sí no pudo fichar por muchos otros, porque hablaban de que había diferencia de millones del Madrid al Barça por el sueldo y la diferencia era 1 millón. Si de verdad querías jugar en el Barça, ficha por el Barça. Hablan de Cucurella, el Madrid puso el dinero por delante y listo. Dumfries, una ganga, lo fichó. Trent Alexander-Arnold vino a coste cero. Rüdiger vino a coste cero. Mbappé vino a coste cero. Álava vino a coste cero. Si somos tan malos, si somos tan odiados y la gente nos odia tanto, ¿por qué hay grandes jugadores que tienen contratos mucho más elevados que le facilitan otros contratos como es Arabia Saudí y acaban firmando por el Real Madrid? Dios mío, a mí lo que me hace gracia es otra cosa, ¿no? Porque muchos de los que hoy se rasgan las vestiduras porque Florentino critica a la prensa son los mismos que llevan años criticando al Real Madrid mañana, tarde y noche. Y ojo, que criticar es legítimo, faltaría más. Pero una cosa es criticar y otra muy distinta es que parece que te molesta hasta que salga el sol en el Santiago Bernabéu. Porque llega un momento en el que la sensación es esta, que cualquier noticia del Madrid se analiza con lupa y que cualquier error lo multiplican por 10, total de hacer daño y criticar al club. Y es normal que haya programas de televisión que pierden 250.000 y seguirán perdiendo. Y luego eso pierden cuando parte del madridismo ya no cree determinado discurso. No, de verdad os sorprende. De verdad, familia. Si llevamos años escuchando que Madrid está acabado, que Florentino está acabado, que el proyecto pues está deshecho, que los jugadores viven en una burbuja y que el club está totalmente arruinado. Resulta que Madrid sigue fichando, sigue pagando, sigue haciendo contratos brutales, seguirá ganando, porque este año como Mourinho, aunque no le guste a los periodistas todos que acabamos de escuchar, hará que el Madrid compita como nunca. Recordar estas palabras, facturando más que nadie, y sigue siendo el club que todo el mundo habla. Al final, a mí lo que me gustaría es una cosa muy sencilla, el mismo criterio para todos, que aquí en este país es imposible. Nada más, si el Madrid lo hace mal, nosotros somos los primeros en criticarnos. El primero, pero cuando lo hace bien, también hay que elogiarlo. Si hay clubes en España que gastan casi similar a lo que gasta el Real Madrid, y no hay esa obsesión, ¿no? Porque hay algunos que hablan más de Real Madrid que muchos madridistas, y eso me sorprende. Muchos culés que escuchamos antes hablan más de nuestro club que de otros. Y luego, ¿qué pasa? Hay madridistas aguda, ¿no? Y vamos con otra cosita, ¿no? Que me llama muchísimo la atención y quería hablar de ella, que es el Thibaut Courtois, que esto sí que es una buena noticia, porque muchas veces hablamos más de Vinicius, hablamos más de Mbappé, hablamos de Bellingham, hablamos de los jóvenes, hablamos de los fichajes, pero no valoramos suficientemente lo que tenemos atrás, ¿no? Porque lo que he visto con Thibaut Courtois, y lo digo sinceramente, para mí es el mejor portero del mundo desde hace muchísimos años, Y está claro que no es de ahora, lleva años demostrándolo y siendo diferencial. Se habla de Dibu Martínez, portero así, se habló de Ter Stegen, de Joan Martínez, de David Raya, de Donnarumma, y yo creo que lleva años salvando al Real Madrid en los momentos más importantes, no solo en la Liga Española, sino también en Europa, ¿no? Que mande el balón con las manos, parando absolutamente todo, siendo importante en títulos como es la Champions. Y escucharle decir al bueno de Thibaut Courtois, como veis aquí, que supone retirarse en el Real Madrid, me parece una noticia totalmente fantástica, ¿no? Porque hoy en día es muy difícil escuchar a una estrella mundial decir algo así, sabiendo los contratos que le tienen que volar a Thibaut Courtois de Arabia. Y hoy todo gira alrededor del dinero, de contratos, de primas, de cambios de equipo, de proyectos nuevos, y Thibaut Courtois lo tiene clarísimo. Quiere terminar su carrera con nosotros, quiere retirar defendiendo esta camiseta, y eso para mí tiene muchísimo valor. Además, fijaros en una cosa, ¿no? Viene de una lesión gravísima y de no tener la continuidad necesaria para poder rendir en su nivel más top, ¿no? Y sin embargo, está volviendo, ¿no? Está volviendo, volvió como si nada, volvió como siendo decisivo, no pudo estar contra el Bayern, que yo creo que hubiera sido importante y hubiéramos clasificado con él. Y volvió en Liga salvando partidos y volvió demostrando siendo una auténtica bestia bajo los palos. De hecho, me parece muy interesante cuando dicen que quizás perder un año por la lesión le permite incluso alargar su carrera, ¿no? Porque los porteros
no son como los jugadores del campo. Un portero de máximo nivel puede competir perfectamente hasta 37, 38, incluso 40 años. Fijaos en Manuel Neuer en la selección del Bayern de Múnich. Y precisamente Thibaut Courtois es uno de esos casos. Un profesional relacionado con su físico, se cuida muchísimo, se prepara al detalle, encima tiene algo que no se puede entrenar, tiene presencia brutal, pone cuando te vas a enfrentar a él. Y le pasó, por ejemplo, a Mohamed Salah, con el Liverpool en esa final ganada in extremis, pasó también con el Borussia de Dortmund en esa final también, un Vinicius monumental y un Bellingham que me quitó el sombrero, porque yo creo que Courtois es un portero que no solo para, ¿no? Y para mí es un portero que intimida, que condiciona muchísimo al delantero y que hace que muchos jugadores fallen ocasiones simplemente porque lo tienen delante y no tienen lo que hay que tener para enfrentarte a este demonio, Dios mío, a este titán. Y esto no lo consiguen totalmente todos los porteros, ¿no? Porque yo al final vi porteros legendarios como era Gianluigi Buffon, vi a Casillas, vi a Oliver Kahn, vi al bueno de Van der Sar, se fue una medianía, me pareció un portero brutal en el Manchester United. Y como este portero puede comer en la mesa de Casillas y Buffon, porque al final este hombre representa para mí profesionalidad, compromiso, rendimiento y representa estar siempre cuando el equipo le necesita. Y eso también son valores del Real Madrid y ojalá se cumpla lo que ha dicho, ojalá Courtois pueda retirarse aquí como lo tendría que haber hecho el bueno de Luka Modric, pero entiendo que será ir al Mundial y entiendo que quiera tener más minutos de los que le daba Real Madrid. Y os lo digo sin miedo, para mí comer la mesa de los gigantes. Si yo no vi a Yassin, no vi a muchos porteros legendarios, pero vi a Thibaut Courtois y para mí lo pongo encima de Gianluigi Buffon y Iker Casillas, que para mí fueron mis porteros leyendas, y debajo Oliver Kahn, que también fue una bestia y me encantó. Y cuando un jugador, yo qué sé, te dice eso, que se quiere retirar en un equipo cuando lleva ya tantos años ganando y tratando de disfrutar de la camiseta blanca y levantando tantos títulos, pues me encanta. Y ahora vamos con otra noticia que me parece muchísimo más importante de lo que es que Florentino Pérez, hablan, Mate Moreto, que es un agente que ya sabéis que normalmente no habla por hablar, que Real Madrid está sondeando 2 o 3 jugadores más para reforzar la plantilla este verano. Serán jugadores grandes e importantes. Y José Ángel Sánchez, ya os quiero pasar a la otra noticia que ya se empieza a mover, ¿no? Comenta José Félix Díaz que ya es oficial, que ya ha hablado con el entorno de Michael Ollis, el extremo derecho del Bayern de Múnich, ¿no? Y esto, pues, quieras o no, mejorar la plantilla, mejorar la mala competencia y, sobre todo, reforzar el centro del campo, que es donde más necesitamos jugadores, es brutal, ¿no? Al final, Olise con Hendrik se revelarían, bueno, ya sabéis por dónde quiero ir, que no me sale la palabra a estas horas de la noche, se pelearían por un puesto que es el extremo derecho y, al final, quieras o no, es una noticia importante para el club. Es una importante noticia para la plantilla, una importante noticia para Mourinho, ¿no? Yo creo que para mí principalmente lo más importante para reforzar ese centro del campo con jugadores como están viendo en este Mundial, que parecen interesantes, como el bueno de marroquí que se llama Aubadis, si lo digo mal, dejadme el calzado en comentarios, pero al final estos 3 jugadores de los que se hablan y los jugadores que puedan sorprender en el Mundial pueden aportar muchísimo a la plantilla y veremos los resultados, familia. Si os han gustado las noticias de hoy, dejadme en la caja de comentarios qué pensáis de todo lo que hemos visto, qué pensáis de Nacho Serrano, de Ciro López, de Miguelito de la cadena SER, bueno, de todo lo que hemos visto. Dejadme en la caja de comentarios qué os parece, de darle un like, compartir, suscribir y sobre todo apoyar el vídeo. Y cómo se apoya, hipeando. Son 4 cosas gratis que no os cuesta nada y haréis que este canal pase de ser pequeño de verdad a ser grande. Gracias por el apoyo, leer los comentarios. Muchísimas gracias por verme.